Buenas noches, mi nombre es Cintia Flores, soy profesora de matemáticas en el VESPA 7169 y vamos a ver el tema estadística dentro del curso tercero segunda. Este curso está viendo lo que es el módulo economía y trabajo, por lo tanto el tema de estadística es de suma importancia. Primero vamos a ver lo que es la definición de estadística. Estadística es la ciencia encargada de recopilar y ordenar datos referidos a diversos fenómenos para su posterior análisis e interpretación. Entonces, cuando nosotros hablamos de recopilar y ordenar datos, primero tenemos que hacer una clasificación de las variables estadísticas. Nosotros acá tenemos un cuadro, ¿sí?, donde tenemos la clasificación en variables cuantitativas y cualitativas. Variables cuantitativas, ¿sí?, nos vamos a centrar acá. Los valores que puede tomar una variable cuantitativa son números, ¿sí? Y dentro de esta clasificación también se clasifican en discretas y continuas. Una variable cualitativa es aquella que no se puede medir, ¿sí? Pero sí son características. Vamos a ver dentro de las cuantitativas, dentro de las discretas, algunos ejemplos. Sí, acá por ejemplo tenemos número de hijos o números de PCs, números de computadoras, ¿sí? Esto quiere decir que toman un número determinado de valores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos un hijo, 2 hijos, 3 o 5 computadoras, ¿sí? En cambio, las variables continuas pueden tomar cualquier valor comprendido entre dos datos. Por ejemplo, la estatura, ¿sí? Podemos decir mide 1,60 m, 1,62 m, 1,75 m. Y también, por ejemplo, la variable sueldo, ¿sí? Podemos tomar, por ejemplo, un sueldo de 35.659,60 centavos, por ejemplo. Ahora vamos a las variables cualitativas. Dentro de las cualitativas tenemos las nominales y acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, género masculino o femenino. También tenemos como ejemplo profesión, ¿sí? Puede ser docente, arquitecto, ingeniero, contador. Y ahora dentro de la cualitativa ordinal, sí podemos tener, por ejemplo, nivel de estudios. Si bien es una cualidad, no la podemos representar con un número, pero sí la podemos ordenar, ¿sí? Por ejemplo, la podremos ordenar en nivel de estudio primario, secundario, terciario, universitario, ¿sí? Después podemos tener, por ejemplo, calidad del servicio. Podemos decir que el servicio es malo, bueno o muy bueno. Una vez clasificadas las variables, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se encargan de resumir información de un conjunto de datos numéricos. ¿Sí? ¿Cómo la resumimos? Por medio de un número. Estos números pueden ser la moda, la media o la mediana. La moda es el número con mayor frecuencia en un conjunto de datos, o sea, es el valor que más se repite. La media es promedio de conjunto de datos numéricos, ¿sí? Es el promedio, ¿sí?, que nosotros sacamos, que también es llamado media. Y mediana es el centro de conjuntos
de datos numéricos. ¿Sí? Como nosotros habíamos dicho en la definición de estadística, como se encarga de recopilar y ordenar datos, ¿sí? Bueno, estas medidas de tendencia central nos ayudan a resumir, ¿sí?, toda esa recopilación de datos que hacemos en una primera instancia dentro de lo que es la estadística. Estos valores, ¿sí?, nos van a ayudar al posterior análisis e interpretación de los datos que hemos recopilado. ¿Sí? Eso también está dentro de lo que es la definición de estadística, ¿sí? Por lo tanto, estas medidas de tendencia central nos van a ayudar, ¿sí?, a resumir, como la palabra lo dice, en un solo número todos los datos recopilados. Bueno, vamos a pasar a lo que son los gráficos. Los gráficos también nos ayudan a que nosotros visualmente tengamos un panorama de cómo están distribuidos los datos que nosotros hemos recogido en nuestra primera etapa dentro de lo que es la estadística. Por ejemplo, un histograma, ¿sí?, que nosotros hayamos recogido datos referentes a la estatura de los individuos de una población. ¿Sí? Si lo agrupamos en intervalos de 10 centímetros, ¿sí?, por ejemplo, podemos ver acá dentro de este gráfico que tiene mayor frecuencia el intervalo que va de 170 a 180 centímetros. ¿Sí? O sea que nosotros visualmente, gracias a este gráfico, ya tenemos información sobre los datos recopilados. Lo mismo pasa con el diagrama de sectores, ¿sí? Nosotros a través de porcentajes y estos colores, ¿sí?, podemos ver, por ejemplo, que hay sectores que tienen mayor porcentaje que otros. Y después también tenemos lo que es el diagrama de barras, ¿sí? Este generalmente se utiliza para las variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, veíamos hace rato los ejemplos era el número de hijos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, con ningún hijo 5 personas, con un hijo 6 personas, con 2 hijos 8 personas, con 3 hijos 4 personas y con 4 hijos 2 personas, ¿sí? Entonces acá vemos cómo los gráficos nos ayudan a que visualmente nosotros obtengamos información de manera rápida de los datos recopilados y ordenados. Bueno, ¿qué es lo que vimos en esta clase? Vimos variables, gráficos, las medidas de tendencia central y análisis e interpretación. Sí, acá yo les recomiendo algunos videos, ¿sí?, sobre cada tema. Si ustedes van, por ejemplo, a variables, podemos ingresar a lo que es un video ya se termina de cargar sobre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas, nominales y ordinales, discretas y continuas. ¿Sí? Omitimos ahí los anuncios y comienza la clase, ¿sí? Bueno, así con cada uno de los links, sí, que les dejo acá recomendados para que ustedes continúen profundizando y estudiando sobre los temas, ¿sí? Acá tenemos construcción de tablas de frecuencias y gráficas estadísticas. Y bueno, vamos a esperar que se cargue.
sobre media, mediana y moda con ejemplos. Así que bueno, acá tienen los videos para seguir aprendiendo. Y acá les dejo lo que es la bibliografía, ¿sí? El material fotocopiable de Santillana, ¿sí? Y bueno, y todos los links de los videos para que sigan profundizando sobre los temas vistos en las diapositivas. Esto ha sido todo. Muchas gracias.